Estamos dando inicio a una nueva charla dentro del ciclo Entrevistas, enmarcada en la sección Voces de la página Educación Física en Debate, dentro del ciclo denominado Educación Física en Latinoamérica. Este ciclo tiene la intención de poner a disposición charlas con referentes de diferentes países hermanos para poder tener una aproximación en algunos aspectos del campo de la educación física en cada uno de ellos. La idea que venimos desarrollando en este ciclo, ya hablando con diferentes referentes de otros países, es aportar una lectura que habiliten cierta transversalidad, por lo que hemos venido tocando puntos en común con cada uno de los entrevistados. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Felipe Quintao de Almeida, a quien vamos a consultar sobre el campo de la educación física con la mirada puesta en las particularidades de Brasil, para dar cuenta un poco de la trayectoria y la formación de Felipe en forma bastante breve. Podemos decir que es doctor en educación por la Universidad de Santa Catarina, Brasil, es magíster en educación por la Universidad de Santa Catarina, graduado en filosofía por la Universidad de Espíritu Santo, Vitória, Brasil, es graduado en educación física por la misma universidad, es docente de grado en diferentes áreas del conocimiento de la educación física. Actualmente es docente en la Universidad Federal del Valle de San Francisco. Es miembro del Colegio Brasilero de Ciencias del Deporte. Es y ha sido investigador en relación con instituciones como el Laboratorio de Estudios en Educación Física en Brasil, la Universidad de Toledo, España, la Universidad Federal del Espíritu Santo, la Facultad de la Región Serrana. Algunas líneas de investigación en las que ha presentado trabajo son educación física, cuerpo y movimiento, epistemología de la educación física, estudios socioculturales en educación física, deporte y juego, historia en educación física, deporte, teorías pedagógicas en educación física, entre otras líneas de investigación. Es revisor académico y miembro de comité académico en numerosas revistas científicas del campo de la educación física en Brasil y Argentina, es coautor de libros junto a Walter Brach, Iván Gómez y Emerson Veloso. También tiene una vasta producción de capítulos de libros y artículos en relación a la educación física. Así que bueno, realmente es un gusto poder charlar con vos, me resulta muy interesante dado el alto grado de intercambio y trabajos en conjunto que existen entre Brasil y Argentina. Y generalmente podemos decir que desde algunos países de Latinoamérica, principalmente desde Argentina y creo que también desde Uruguay, siempre estamos mirando a Brasil para formarnos, para aprender. Así que bueno, un gusto y bienvenido, Felipe. Espero que puedas sentirte cómodo en esta charla. Hola Gustavo, buenos días. Empiezo agradeciendo la invitación. Es un placer estar aquí para hablar con ustedes y con aquellos también después que nos escuchan. Y también quiero parabenizar por la iniciativa, porque me parece súper buena para aquellos que están llegando en el campo. Un espacio como ese ofrece una especie de estado del conocimiento de las cosas que se pasan, en ese caso en Brasil. Entonces, muchas felicitaciones también. Desde ya pido disculpas por mis errores con el castellano. Ellos aparecerán, pero hablaré con calma para que no comita tantos. No, la verdad que además de ser un gusto y agradecerte de nuevo, como lo hice en forma particular, el tema del idioma para quienes por ahí no tenemos el dominio de otros idiomas también nos resulta difícil, así que también las disculpas van de mi lado para que podamos entendernos, pero bueno, te he escuchado y creo que manejas bastante bien el castellano, así que cualquier cosa nos repreguntamos y Bueno, creo que va a ser fácil entendernos. Quería arrancar por una pregunta que le hago a todos los referentes, ¿no? Entendiendo que cada uno tiene una posición y que desde esa posición es de donde va a hablar y a partir de ahí podremos ir desarrollando la entrevista. Si yo te preguntara hoy que vos me puedas definir qué es la educación física, es decir, que puedas conceptualizarla. ¿Cómo la conceptualizarías vos? ¿Cómo la contás? bueno, Gustavo, esa fue una pregunta que dominó los debates en el campo de la educación física en el caso de Brasil,
pero creo que también no solamente en el caso de Brasil, al menos desde los años 80, y aún hoy sigue siendo una pregunta actual, de distintas maneras muy actual. Yo, en el caso de Brasil, en los 90, un debate muy fuerte que se estableció fue la discusión si la educación física era o no una ciencia. Entonces yo empezaría diciendo por ahí que la educación física no es una ciencia propiamente dicha, pero está interesada en la ciencia y en la investigación científica, ¿no? En los distintos campos que nuestra disciplina tiene interlocución, tiene diálogo. Bueno, entonces primero eso, no es una ciencia. Entonces, si no es una ciencia, ¿qué es la educación física? En mi modo de pensar la cuestión, la educación física es caracterizada como una práctica de intervención que se desarrolla en la escuela y en otros espacios de actuación profesional. Pero el sentido, nuestra especificidad debe ser alcanzada desde ahí, de la idea de que nosotros somos interventores, creo, yo no sé si es así que se dice en español, interventores, somos pedagogos, educadores, y desde ahí que deberíamos buscar nuestra identificación. Eso no soluciona todo el problema, porque aunque nos reconozcamos como profesores, docentes, hay en el campo distintos modos de pensar tu actuación, tu función en la escuela, al menos en el caso de Brasil. A mí me gusta asociar nuestra tarea al desarrollo del tema que en Brasil llamamos cultura corporal de movimiento. Entonces, particularmente en la escuela, que es donde yo más actúo, yo comprendo que la tarea de la educación física escolar es enseñar esta parcela, esta dimensión de la cultura que llamamos de cultura corporal de movimiento, que se manifiesta por medio de los deportes, juegos, de las prácticas corporales de una manera general. Entonces, yo pienso la educación física desde ahí, ¿no? En el campo escolar. Pero claro, la educación física no solamente está restrita al campo escolar, pero también a otras dimensiones de la vida, en los espacios de lazer, el deporte de alto rendimiento. Pero en todos ellos, yo pienso que lo que nos une es nuestra especificidad pedagógica. Somos profesores. Ahí vos planteaste el tema del diálogo con los demás campos y planteaste el tema de cómo, qué es lo que deberíamos hacer o enseñar nosotros o ustedes, digamos, los profesores de educación física. Qué campos, qué disciplinas, qué ciencias pensás que son aquellas que aportan los saberes más ricos, más válidos, para después poder ir a dar clase dentro de la educación física? Yo diría, Gustavo, nuestro campo es un campo multidisciplinar que tiene relación con un montón de ciencias, desde de las ciencias naturales hasta las ciencias humanas, de las humanidades, biología, fisiología, biomecánica, antropometría, cineantropometría, filosofía, historia, pedagogía. O sea, las formaciones de educación física en Brasil, los currículos, yo creo que se dice así, Sí. son constituidos por esa multiplicidad. ¿Entiende? Entonces, yo no sabería decir cuál si este es más importante que aquel. Yo diría que todos son importantes. Para mí, la principal cuestión es cómo nosotros, como profesión, como campo académico, nos relacionamos con esas disciplinas madres, por así decirlo, ¿no? Porque, en mi opinión, y de muchos otros en Brasil, las preguntas que deben orientar nuestra relación con estas ciencias deben ser hechas por nosotros y no por estas ciencias, porque eso que garantiza nuestra autonomía como campo académico y profesional. Entonces, yo voy, un amigo en Brasil, un profesor muy importante llamado Mauro Betti, de, de, de una universidad del interior de São Paulo, decía que nosotros necesitamos ir a la filosofía, a la biología,
pero regresar y poner cuestiones desde nuestra especificidad a la biología, a la filosofía. Un ejemplo, yo en mi pregrado hice disciplinas de filosofía, pregrado en educación física, introducción a filosofía, sociología 1, 2, excelente para mi formación personal, pero no había diálogo con el campo. Entonces yo estudié idealismo alemán, Kant, Fichte, etc. Pero que isso interessa a la educación física. Yo creo que ese es lo más importante en la relación con las otras ciencias, ¿no? Nosotros tenemos que decir que nos interesa cuando nos acercamos de ella. Y muchas veces nosotros no hacemos esa pregunta y por consecuencia hacemos investigaciones que no nos interesan como campo. Explico. En el posgrado en Brasil hoy hay muchos investigadores, muchos programas de posgrado que se hace, posgrado en educación física, que hacen investigaciones que no son de educación física. Por ejemplo, son de historia del deporte. Están en un programa de educación física, pero podrían estar en un programa de historia. Bueno, porque muchas veces se pierde la vinculación con el campo. Entonces, eso me parece un problema. Un programa de educación física tiene que desarrollar investigaciones a partir de los intereses del campo, que en mi modo de ver tiene que ver con la práctica pedagógica. Entonces, el conocimiento histórico es importante desde que sirva para eso, ¿no? Así yo pienso. Sí, creo que es un problema que recorre también el campo argentino, el campo de estudio y de la educación física en Argentina, esto que planteas vos, ¿no? Ese poder de las demás ciencias o disciplinas para poder quizás hacer algo nuestro, propio del campo, y no necesariamente. Y ahí vuelvo a lo que hoy planteaste con la palabra intervención, que posiblemente sea una cuestión de idioma. En Argentina, por lo menos, hay como una tradición de que la educación física es simplemente interviene o es subsidiaria para hacer lo que otras ciencias le piden que haga, ¿no? Un poco esto que vos estabas planteando como el problema. ¿Crees que hay, desde esta mirada que vos planteás, preguntarnos desde la educación física, que hay saberes específicos de la educación física? Eh, Mira, déjame ver cómo voy a contestar eso. En Brasil, si yo pienso, por ejemplo, en el trabajo del profesor Walter Bracht, que para mí es el nombre más importante del campo, yo diría que los esfuerzos de Walter en su carrera caminaron en la dirección de construir una teoría pedagógica de la educación física, ¿no? Una teoría propia del campo que represente los saberes del propio campo. Bueno, entonces yo diría que sí, que hay en nuestro horizonte cognitivo, laboral, en nuestros debates académicos, la preocupación en construir un conocimiento que resulte de la práctica, de la intervención. Me explico. Un estudiante, yo voy a citar aquí a un profesor argentino que no es de educación física, pero fue muy importante en el campo de la educación física brasileña, llamado Hugo Lobisolo. Yo no sé, Gustavo, si ya escuchó ese nombre. Es antropólogo de formación, pero trabajó muchos años en el posgrado, en un posgrado muy importante en Brasil, en la educación física, y escribió muchas cosas sobre educación física y deporte, ¿no? Él decía, entre muchas otras cosas, un estudiante de pregrado aprende fisiología, aprende antropología en la educación física, pero cuando está en clase con sus alumnos, él no enseña fisiología, no enseña antropología, él tiene que elaborar, construir un, un ¿cuál es la expresión que utiliza? Usted tiene que construir programas de clase, planeamientos, yo no sé cómo se dice en español, que
utiliza los conocimientos de la fisiología, de la antropología, pero es otra cosa, es otra cosa. Y es otra cosa porque eso tiene que ver con la actuación docente. Entonces, él moviliza conocimientos de la fisiología, de la antropología, de la pedagogía para construir una cosa llamada clase, aula. Então, aí, nesse processo, se produz um tipo de saber que seria específico de nós. Nós não ensinamos fisiologia, transformamos o saber fisiológico em classe. E nesse passo, há uma transformação que pode dizer que seria, que constitui nossa teoria, por assim decirlo, não? Donde entram em conta saberes acadêmicos, saberes pedagógicos, saberes tácitos, no discursivos, e também o que poderíamos dizer, pensando aqui em Walter, em Paulo Fenstenzheifer, em Mauro Betti, em muitos outros, um saber orgânico, que não se restringe a las palavras, um saber vinculado a la corporalidade. Então, eu diria que desta mescla, dessa mistura, sale um saber que seria o saber que o profe de educação física construye, não? Não é simples, não é sencillo, é difícil, pero creo que nós estamos por aí. Por isso que esse companheiro, o professor Hugo Lovesolo, dizia que nós, de la educação física, parecemos menos com os cientistas em la relação com o conhecimento e mais com o cocinero. El cocinero se dice, creo, aquel que cocina, o el artesano, ¿no? Que tiene, él nos llama la figura del bricoleur, Lévi-Strauss. El bricoleur es aquel personaje que a partir de objetos antiguos depositados en el porón, desde ahí él construye una cosa nueva, un saber nuevo. Así es un poco nuestra relación. Un poquito de la biología, de fisiología, de pedagogía, de historia, construimos un saber nuestro, que constituye una teoría pedagógica de la educación física. Por eso ahí estaría nuestra especificidad, no en la biología, no en la historia, sino en lo que pasa en las clases, ¿no? No es fácil. No es fácil. Y es un concepto que a mí me gusta mucho. Lo escuché también de otro profesor brasilero que no tiene que ver con la educación física, que en este momento se me fue el nombre, pero el concepto de artesano del aula, de artesano de la enseñanza, me parece interesantísimo, porque no solamente con lo que significa o lo que nos viene a la mente de artesano, sino que me parece que justamente ahí está el hacer todos los días y quizás hacer cosas parecidas o diferentes, pero no repetidas, ¿no? Creo está como esta contraposición entre el artesano y la producción en serie repetitiva, ¿no? Que también me parece interesantísimo por ese, por ese lado. Y en esta complejidad que vos planteás, si vos hoy me dijeras, bueno, yo voy a ser el encargado, según mi posición, de definir cuáles son los objetivos que debe perseguir la educación física en Brasil. ¿Cuáles son esos objetivos que para vos son centrales como para poder decir, necesitamos estar, somos importantes, la educación física es importante porque persigue estos objetivos? Bueno, Gustavo, yo haré un recorte, yo no sé si se dice así, yo haré Sí, yo sí, voy a sí. decir sobre la educación física escolar, que es mi tema más Bien. de actuación. Yo diría hoy que en Brasil pasó una cosa muy interesante, Gustavo, que tal vez no, todavía aún no pasó en otros países vecinos, que el discurso oficial de nuestra profesión, el discurso crítico que se fue construyendo alrededor de los últimos 30, 40 años, asociado al tema de la cultura corporal, de movimiento, eso fue asumido, incorporado en las legislaciones oficiales. Bueno, de alguna manera eso aparece también en Argentina, ¿no? En los contenidos básicos comunes, CBC y otros lineamientos.
Então, isso passou com muita luta no campo de Brasil, e hoje o principal documento curricular que orienta a atuação de los profes em la escola, em la própria universidade, chamado Base Nacional Comum Curricular, tem uma maneira de pensar a educação física que é a que eu também creio, não? E que tem que estar associada ao que expliquei antes, não? Nuestra tarefa es promover lo que podríamos llamar de una alfabetización deportiva o una alfabetización en torno al tema de las prácticas corporales. Bueno, yo puedo decir, tal vez, distinguir tres grandes formas de conocimiento que nosotros lidaríamos al promover esa alfabetización. Un saber sobre, que son saberes conceptuales sobre las prácticas corporales, saber sobre historia del deporte, por ejemplo, cómo funciona la fisiología humana, es un saber sobre, un saber hacer que es fundamental, que nos caracteriza. Yo siempre digo a los estudiantes, el saber sobre el deporte no significa ir para la clase con las sillas y hablar del deporte, pero sino es cómo transformar el deporte y tratar del deporte críticamente en las aulas, en las clases, ¿no? Entonces, saber sobre, saber hacer, y hay también un saber relacionarse que atraviesa las clases. Entonces, un profe de educación física debe, de alguna manera, poseer la capacidad cuando enseña deporte, juego, gimnástica, prácticas corporales, de desarrollar esas tres dimensiones del conocimiento, promoviendo una alfabetización crítica de ese estudiante. Y para mí en Brasil, eso responde por la identificación del campo con la perspectiva de la cultura corporal de movimiento, yo diría. Entonces, en la escuela, nosotros somos los profesores responsables por enseñar essa dimensão da cultura. O profe de biologia, de física, de história, não le cabe isso. Isso cabe a nós. Essa é a dimensão da cultura que nos cabe. O professor Paulo Evaldo Fenstenzheifer le gusta trabalhar com a ideia de que a escola deve apresentar o mundo a los niños, a los adolescentes, a las personas. Entonces, este es el mundo que cabe al profe de educación física presentar, el mundo de la cultura corporal, para que las personas, eso me parece muy importante, desarrollen la capacidad de poder vivenciar de modo autónomo y crítico de esas experiencias corporales en tu tiempo libre, en tu tiempo de no trabajo, en tu momento que está haciendo nada, que sepas cómo se corre bien, cómo se corre mejor, cómo se puede hacer cómo se hace ejercicio en el gimnasio, ¿entiende? La escuela debería enseñarle eso a los estudiantes, ¿no? En la educación física. Eso me parece muy importante. Y, y esto que vos planteás, y me contás que, bueno, hay una obligatoriedad en las clases, está pasando, y si bien es cierto que Brasil es tan grande y no, seguramente no contás con un estudio que determine específicamente la cuestión particular y tan exacta, pero en lo que vos podés ver, esto que planteás de la educación física, ¿está pasando en las escuelas, en el sistema educativo? Porque te cuento un poquito, en el recorrido de todos los países vemos que en algunos lugares hay una idea que después no se cumple en la realidad, en otros lugares es que el intento es muy bueno, pero no se tiene las herramientas. En Brasil, ¿qué pasa con la educación física en el sistema educativo de la escuela primaria y secundaria? Bueno, Gustavo, mira, nosotros tenemos una base nacional común curricular, que es un documento para todo el país, ¿no? O sea, el niño que está aquí donde vivo hoy y el niño que vive en Amazonía, en principio, tiene el derecho y el profesor el deber, y se puede decir el Estado también, el derecho y el deber de enseñar eso que está planteado ahí. Eso es fundamental.
Es claro que los estados, los profesores tienen autonomía para para manejar, para introducir cosas, para cambiar en función de las realidades en que viven. Pero hay un marco definidor. Bueno, entonces eso es importante decir. Lamentablemente, yo no tengo una investigación que pueda afirmar que voy a decir, pero muy probablemente ni todos los profes siguen ese marco legal institucional. Al mismo tiempo que yo conozco muchos y muchas experiencias de profesores que siguen ese marco legal. Entonces, eh, eh, pensando metafóricamente, voy a utilizar la expresión de un colega argentino que vive en Brasil hace muchos años, Fernando González, de provincia de Córdoba, una persona muy importante en Brasil y en Argentina también. Él con tu colega Fernando, Paulo Fencenheifer, inventaron una metáfora que me parece buena, que es la metáfora del no más y aún no. Yo diría que tal vez estemos en este momento, no más aquella educación física, pero aún no esta que queremos. Yo diría que estamos en ese momento de transición, que muchos profesores ya consiguen traducir en tus prácticas esta educación física que queremos. Bueno, llámela de progresista, crítica, democrática, pero hay también muchos que no, por inúmeras razones, no desarrollaron la capacidad de implementar esta otra educación física que queremos. Entonces, yo diría hoy que estamos en ese momento de transición que tiene que ver también con un momento de transición de generación formativa, ¿no? Aún hoy existen muchos profesores que fueron formados en otra época de la formación, ¿no? Entonces también se lleva tiempo para que cambios más duradouros, más amplios, se pasen en las escuelas. Entonces, yo diría eso. No se cambia una práctica de una semana para otra. Eso es un proceso que lleva muchos años. Pero evalúo como positivo el momento, porque hay revistas, artículos, tesis, disertaciones que dan vida a esta otra educación física. Bueno, entonces yo diría eso. Y ahí vos ahí planteás que lo central o el núcleo está en la formación, ¿no? Es decir, para que esos cambios se produzcan, hoy se están produciendo cambios en la formación y eso, al ser un cambio cultural, lleva tiempo. ¿Qué me podés decir del sistema formador de profesores de educación física? Así muy ampliamente, ¿cómo está organizado según su institucionalidad? Es decir, universitario, no universitario, grado, pregrado, más o menos, ¿qué organización así muy en general tiene el sistema formador? Bueno, eso marca una diferencia importante de Brasil con otras realidades, creo. Porque en Brasil, por ejemplo, Gustavo, yo hasta mes pasado trabajé 15 años en una institución que formaba profesores de educación física civiles había 90 años. Es la institución más antigua de formación de profesores civiles de educación física, ¿no? Y eh, aunque haya iniciado la formación por fuera de la universidad, muy prontamente esta formación fue incorporada en los sistemas universitarios. Entonces, no se hace formación de profesores de educación física en Brasil por fuera de la universidad o en institutos que no sean universitarios. Eso no existe en Brasil hace décadas, ¿no? O que hay una distinción entre universidades públicas y privadas. Bueno, ahí donde se desarrolla la formación. Y hoy en Brasil, lamentablemente, yo diría que 85%, un poco más, un poco menos de la formación está en los institutos privados, por una serie de razones que tiene que ver con la privatización de la enseñanza superior. Bueno, pero la universidad resiste
muy bravamente y sigue formando también profesores de educación física. Y es donde hoy hay, yo diría, es el fenómeno inverso. El posgrado en Brasil está en la institución pública, la maestría, el doctorado, casi 100%, casi 100%. Porque esas instituciones privadas, casi todas, no están preocupadas con la formación, sino que con el dinero, con una formación menos preocupada con la formación humana. Es una cosa mercadológica, eso es un hecho, no soy yo que estoy diciendo eso, ¿no? Y entonces eso, sintetizando, en Brasil la formación en educación física es universitaria, institutos públicos y privados. La pós-graduación está en casi 100% de los casos en las instituciones públicas. Si uno quiere hacer una maestría, un doctorado, institución pública. No, no se paga, esa es una otra diferencia muy importante. El estudiante no paga para estudiar en la universidad pública, el pregrado, la maestría, el doctorado. Al contrario, en muchos casos recibe una beca para se dedicar a tu formación. Esa también me parece una diferencia muy importante con Argentina, Uruguay yo no sé, no sabría decir, pero Colombia seguramente, Chile, ¿no? Donde uno tiene que pagar para estudiar. Bueno, otra información importante es que en Brasil, al final de todo, resultó que la formación de pregrado se dividió en licenciatura y bacharelado. No es bachillerato, yo no sé cómo se dice. Bachillerato. No es la misma cosa, creo. Sí, No, 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 no es lo uno mismo para cosa que en Argentina. no, no es la misma cosa. Creo que es la enseñanza básica, bachillerato, ¿no? Pero la formación está dividida. El campo profesional está dividido, el campo académico. Uno puede formarse para trabajar exclusivamente en la escuela, hace la opción desde el inicio de la carrera. Y la otra formación es para trabajar en otros sitios profesionales, como gimnasios, tiempo de lazer, deporte y otros espacios de actuación. Pero eso en ese momento está cambiando otra vez. Está cambiando otra vez. ¿Tá? Hasta hace poco, así estaba dividida la formación. Por ejemplo, en mi universidad, nosotros, el estudiante necesitaba decidir si quería estudiar para ser profe de la escuela o para trabajar en otros espacios. Fue así por un tiempo. Hoy está cambiando porque hay una nueva directriz que acaba de entrar en funcionamiento, por así decirlo, y otra vez las instituciones universitarias tienen que decidir cómo será la formación. La tendencia es que haya una entrada única y después de un tiempo el estudiante tiene que optar si quiere ser profe de la escuela o si quiere seguir para seguir tu formación para trabajar en otros espacios. Normalmente en el cuarto semestre, después del cuarto semestre, él decide. Pero también después él puede regresar y hacer los dos. O puede regresar, no, él puede decidir hacer los dos. Hace la licenciatura y complementa con un bacharelado. Eso es posible. Ese Bien. es, yo diría que es, en líneas generales. Sí, sí, más o menos en líneas generales es la idea para poder esto que planteaba al principio, para poder hacer una lectura transversal de los diferentes países. Y nada, me parece interesantísimo, interesantísimo por lo quizás contradictorio que representa esto que planteaste, ¿no? Pensar la educación como un derecho y que la educación de grado se haya privatizado, por así decirlo, ¿no? Cuando es contradictorio, digamos, o es mercado o es derecho, y las dos cosas al mismo tiempo no puede ser. Pero bueno, esa contradicción en un país con tanta historia y con tanta lucha en este campo, bueno, es entendible que estén pasando esas cosas. Acá estamos incluso más complicados. Y el sistema formador para nosotros siempre fue, el sistema formador de Brasil para nosotros siempre fue a donde miramos, como decía hoy, ¿no? A donde miramos para poder formarnos, porque
tiene, además de una excelencia, una amplitud. Y en realidad, debo decirlo acá, Brasil ha formado a muchos profesores interesantísimos y que han generado mucha producción en Argentina, porque Brasil siempre está dispuesto a tender la mano. No sé si a otros países porque lo desconozco, pero sí puedo dar cuenta que Brasil siempre está tendiendo la mano a poder formar a argentinos. Así que bueno, por eso hoy planteaba que es muy particular, ¿no? ¿Puedo comentar algo, Gustavo? Sí, sí, sí. Yo diría, de hecho, en América del Sur, al menos, Brasil, nuestro campo es una referencia importante, porque sobre todo a partir de los 80, de los 70, 80, eh, los intelectuales del campo tomaron decisiones que impactaron fuertemente. Cito dos cosas. Por ejemplo, la apertura del posgrado, que en Brasil empezó en 77, por medio de un intercambio que inclusive estuvo en Argentina con los alemanes, ¿cierto? El convenio Brasil-Alemanha, Colômbia-Alemanha, Argentina-Alemanha, Venezuela y Alemanha. O sea, en Brasil ese convenio encontró las oportunidades ideales para la apertura, creo que se dice, del Sí. posgrado. Eso toda la diferencia, toda la diferencia, ¿no? Hoy estamos haciendo 45 años de la primera maestría. Entonces eso permitió al campo desarrollarse académicamente muy fuertemente, con la formación de maestría y doctorado. Entonces eso hace mucha diferencia. Yo veo que los países hermanos, ese paso demoró un poco más, demoró un poco más. Gustavo, eso que quería, el segundo punto, hay que mirar la experiencia de Brasil para aprender con sus errores también, porque que veo muchas veces es que con esa necesidad de campos como Argentina, Uruguay, quedaré con esos dos, con esa voluntad de academizarse, de crear posgrado, etcétera, eso ha produzido um dano a um modo de pensar a educação física, não? Que me parece problemático. Isso passou com o Brasil. Walter Brath trabalhou com o conceito de reificação para dizer que o campo acadêmico se reificou, se olvidou de toda tradição, ou seja, que é a intervenção. Entonces, eso me parece que está pasando en Argentina, está pasando muy fuertemente hoy en Uruguay, yo creo, que se produce mucho conocimiento, pero que no tiene vinculación directa con la profesión. Entonces, son trabajos excelentes de filosofía, de historia, pero que no tienen relación con la profesión. Eso me parece muy complicado y en Brasil produjo efectos muy terribles para la formación. Un dato. Hay levantamientos, hay investigaciones que demuestran que el tema que menos, durante un periodo de tiempo, menos se investiga en el posgrado en Brasil es educación física escolar. Es educación física. Es la práctica, por así decirlo. Hay que tomar cuidado también. Sí, bueno, es interesantísimo lo que planteas. Porque acá, digo, es interesante para pensarlo porque vos lo planteás desde un lugar de, eh, pensemos en esto porque determinadas prácticas pueden producir estos problemas. Acá todavía nosotros a eso lo tenemos como, eh, se lo atribuimos a la doble formación, es decir, a la formación en los institutos de educación superior no universitario y las universidades. Entonces, ese problema que vemos es decir, los institutos no universitarios se dedican a enseñar, a intervenir, a hacer lo que le dicen los demás y en las universidades a generar conocimiento. Y es interesante pensarlo de donde vos lo planteás, porque quizás no sea ese el problema que tengamos, digamos, por ser dos instituciones diferentes, sino sea un problema propio de cómo pensar la educación física. Porque si a ustedes les pasó
y no es por esta razón, evidentemente hay que estar atento porque pueden ser otras las razones que genere este problema que vos pensás, que vos decís, ¿no? Eu diria, Gustavo, que a questão central, eu diria, não, eu estou dizendo que o que muitos dizem, não? É o sentido de la investigação, del conhecimento em nosso campo. O que deve determinar o sentido de la investigação é nossa especificidade. Entonces, se puede desarrollar mucha pesquisa interesante en la universidad, pero que no tiene relación con nuestra especificidad. Eso es un problema, ¿no? Eso pasó en Brasil. Está cambiando en los últimos años, pero me parece, porque eso determina nuestra relación con las disciplinas científicas, con todo. Eso determina la manera de pensar la formación de profesores. Es un tema muy importante. Felipe, y muy también en general, porque al ser tan vasto el territorio, como decíamos hoy, y tan extendida la formación y las líneas teóricas, vos podés como vislumbrar o decir, además de esta línea teórica en donde yo estoy, en donde yo me presento, básicamente por conocerlo un poco, bueno, viene de Walter y un montón de autores más, pero digo, ¿hay fuertemente conviviendo otras líneas teóricas, otras formas de pensar la educación física en Brasil? Claro, seguramente. El campo es un campo de lucha, ¿no? Es de muchas tensiones. Yo diría para usted que hay una especie de ambigüedad hoy en Brasil, porque otra vez yo voy a tomar el posgrado y el pregrado o como polarizaciones. Yo diría que en el posgrado en Brasil, la concepción hegemónica no es esa concepción que yo creo de la idea de la educación física que cuida de esa dimensión de la cultura. Ahí predomina una comprensión de la educación física deportivizante, biologizante. Ese es un hecho. No soy yo que, si usted toma el documento oficial de la institución que organiza el posgrado en Brasil, hay una definición de qué es la educación física. Y ahí hay esa comprensión. Desarrollar motrizmente, la aptitud física, essas coisas, qualidade de vida, ¿no? Entonces, en el posgrado, eso es predominante y eso se manifiesta en las líneas de investigación, en los currículos de los profesores asociados a los posgrados, ¿no? Por un lado, eso. Pero si yo tomo el universo legal, oficial, né, encontramos essa outra maneira de pensar a educação física. Então, eu diria que são dois projetos em disputa. Bueno, uno me parece hegemónico en el posgrado y el otro, desde el punto de vista oficial, cuando pensamos en la escuela, alcanzó hegemonía, entre aspas, lo que no significa decir que todo está bien, que todo está aconteciendo como debería. Pero yo diría que hay esos dos proyectos, dicho de manera generales, ¿no? En la universidad, esos proyectos se encuentran, eso produce muchas peleas, disputas, porque los modos de pensar la relación de la educación física con la ciencia son totalmente diversos, totalmente, ¿no? Yo tengo muchos colegas en posgrado que trabajan con modelo animal, ¿no? Que en principio no hay problemas. El modelo animal, trabajar con ratones, es fundamental para el desarrollo del conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cuál es la relación de eso en un posgrado de educación física? ¿No? Hay que buscar alguna asociación, porque si no, del contrario, el campo, una teoría propia de la profesión no se desarrolla. Sí, lo que hablábamos hoy, ¿no? Bueno, acá el avance en ese sentido está muy dado por las neurociencias. Si bien ahora las neurociencias están haciendo experimentación con seres humanos a través de, como plantea Ricardo Crisorio, a través de la
a la aparición de nuevas tecnologías, pero básicamente en relación a una epistemología o a un conocimiento o a una teoría pensada sobre los animales, ¿no? Y trasladada directamente a los seres humanos. Felipe, como para darle un formato a todas las entrevistas, similar a todas las entrevistas, podría seguir charlando con vos por horas, pero bueno, a modo de cierre, y no porque sea a modo de cierre te sientas limitado con el tiempo, me gustaría saber o pensar, escucharte. ¿Qué es eso que hoy te preocupa más? Eso que hoy crees que debe ser más problematizado de lo que está haciendo, eso que, como digo siempre, nosotros lo decimos, te hace ruido, eso que no podrías dejar de decir si hablas de educación física de Brasil. ¿Qué es eso que hoy te moviliza y que te gustaría decir sobre la educación física de Brasil, en el plano que vos consideres? Eh, yo voy a decir en dos planes, otra vez, del posgrado y de la licenciatura en educación física, que forma profesores de la escuela. Yo diría que en el posgrado sería muy importante, otra vez citando aquí a colegas, Mauro Betti, Walter, la educación física, ciencia, reencontrarse con la educación física viva, yo diría, o la educación física vida, ¿no? Es necesario tener eso en cuenta. La educación física ciencia, encontrarse con la educación física vida, viva, que es donde están los profes, los entrenadores, construyendo planeamientos de enseñanza para los estudiantes, ¿no? Es importante porque por mucho tiempo y aún hoy essas duas instâncias estão separadas. Então, isso me parece muito importante. E se penso em la formação de novos professores, ou mesmo em los professores que já estão actuando, me parece que a intervenção, a prática, deve seguir sendo o eje de nuestra especificidade, de nuestro DNA, por así decirlo. Entonces creo que cada vez más las formaciones superiores necesitan conectarse a este DNA, ¿no? De manera a, así siendo que la escuela y la universidad caminen cada vez más juntas cuando tratamos de pensar la formación de personas que trabalham com educação física, não? Uma relação cada vez mais horizontal entre essas duas instâncias de diálogo com os conhecimentos que se produzem na universidade e os conhecimentos que se produzem também na escola, né? Porque a escola também é um lugar que se produz conhecimento. Então, também é importante que essas coisas estejam associadas, porque durante muito tempo não estiveram. Então, eu diria isso assim. Eso nos haría bien. Bueno, Felipe, más que agradecido, un gusto realmente. Hay entrevistas en las cuales yo disfruto un montón. Esta es una, porque nada, escucharte y escuchar y poder entender, aparte de que entiendo lo que significa hablar en otro idioma, es un esfuerzo del cual yo me deslindé y te hice cargo a vos. Yo también podría haber intentado hablar en portugués o en portuñol. Así que bueno, agradecido por todo, por lo que pudiste aportar al campo, a estas lecturas transversales que propongo desde este espacio, por lo importante que pudiste decir de Brasil y por este esfuerzo y este tiempo así que más que agradecido, te dejo el cierre para vos y después cortamos y nos despedimos en privado. Bueno, claro. No, te agradezco muchísimo, muchísimo. Yo tengo mucho interés en saber qué pasa en los países vecinos, ¿no? En ese momento tengo un proyecto sobre eso, inclusive, y tengo mucho interés en ese tipo de intercambio y de conocer esas otras realidades, de pensar la idea, si es posible decir una pedagogía crítica de educación física latinoamericana, por así decirlo. Me encanta eh, por eso me encanta hablar de mi país y de también conocer lo que pasa en los países vecinos. Entonces, te agradezco mucho y otra vez te parabenizo, te felicito, ¿no?
por esta iniciativa que me parece genial. Bueno, muchas gracias. Te invito, si querés, a ver las demás entrevistas que recorrieron más o menos estas mismas preguntas de los demás países. Por ahí pueden servirte. Y también este espacio tiende a ir pensándose en el cotidiano a medida que se va construyendo. Y una de las ideas que están son después hablar con determinados referentes con sus estudios actuales, es decir, profundizar en lo que están preocupados hoy y que nos cuente qué están encontrando, cómo van sus investigaciones, así que seguramente te molestaré en otro momento para centrarnos en esto que vos me contás que estás estudiando, que es importante. Así que bueno, muchas gracias, un abrazo Felipe y bueno, gracias por todo. Un gusto.